hoy estamos en la segunda parte. ¿Cuál es nuestra fortaleza como cristianos? Por un lado es unirnos a la muerte de Cristo y aún unirnos a la resurrección de Jesucristo es nuestra fortaleza. Pero otra fortaleza también nos enseña Pablo es, yo lo he llamado enfoque correcto de vida. Enfocarnos correctamente en esta vida. Es decir, no simplemente te agarras de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo y luego vivas desenfocado. Tú sabes en la cámara cuando sacas fotos, ¿no? Está desenfocado, ¿cómo sale? Ahorita tú ahí, digamos, imagínate una boda, ¿no? Y el fotógrafo no fue Rainer Gerstel, ¿no? Sino fue alguien, ¿no? Y todo desenfocado. Y no, sino todo borroso. Para renegar, ¿no? ¿O no? ¿O no renegas vos? Yo renegaría. ¿Pero qué te pasa? ¿Para eso te voy a pagar? Todo borroso, todo borroso. ¿Qué es esto? ¿Sí o no? ¿O no? A ustedes no se enojan, ¿no? Entonces está bien. No me enojo. Somos cristianos. ¿No? Entonces, queridos, así uno también puede andar la vida cristiana desenfocado. No se ubica, no se da cuenta, no entiende. No, pero soy cristiano. Y cuando le hace alguna pavosada sale en su boca. Cuando uno recién es convertido, lo perdonamos porque es bebé, ¿no ve? Está bien, ¿no? Ni tenemos que perdonarlo, ¿no? Sino hay que enseñarle más bien. Pero discúlpame, pero cuando nosotros somos ya, como dice Hebreos, ustedes ya deberían ser maestros. Y seguimos desenfocados, no sé, mi vida, no sé para qué está, que existo, no sé si un día voy, no sé, tal vez como los musulmanes, voy a tener muchas vírgenes a mi alrededor, no sé, ¿no? O sea, macana, totalmente desenfocada, pero lo más peligroso sería en la vida. Entonces, realmente la fortaleza del cristiano y del discípulo de Cristo está muy bien enfocado. Creo que más o menos ahí también apunta Hebreos cuando dice, puesto los ojos en Cristo, puesto los ojos en Jesús, o sea, ahí tienes que enfocarte. Dile que está todo, tienes que enfocarte en Cristo. Amén. Entonces, en Cristo tienes que enfocarte. Ya terminé la prédica, ¿para qué voy a seguir adelante, no? Entonces, queridos, realmente es muy importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estar enfocados. Ahora, yo sé que se escucha eso también en las iglesias, a veces incluso en otros lados, ¿no? Claro, hay que estar enfocado, ¿no? Porque hasta puede ser un término moderno, digamos, ¿no? Y en las iglesias hay que enfocarse, ¿no? Creo que el 2020 han puesto, ¿no? Año de enfoque. Creo que así lo han puesto, ¿no? 2020, ¿no? Y ahí pasó todo eso y medio desenfocados estuvimos, ¿no? Entonces, yo no he escogido ese título porque suena moderno, que sea eso, ¿no? Porque creo que es así. Pero el cristiano también puede enfocarse en cosas equivocadas, pensando que es el enfoque correcto. Los celulares hoy día nos ayudan, porque puedes sacar una foto y posteriormente puedes escoger cuál sector quieres que esté enfocado, ¿no? Entonces, sí, pero en la vida cristiana mejor sería, porque posteriormente ya no podemos rectificarlo, cuando hemos muerto, digo, aprender en la vida, bueno, ¿en qué me debo enfocar? Esa es la fortaleza del cristiano. No solamente hay que estar enfocados, sino hay que saber también, bueno, ¿en qué me debo enfocar? ¿Cuál es el enfoque que debo dar? ¿No? Entonces, enfoque correcto. Por eso puse correcto. Enfoque correcto de vida. No en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la esotérica utiliza el término también. Enfoque. ¿No? Y claro, lo esotérico busca la suerte en los astros, enfocarse en sí mismo, en el interior, ¿sí o no? Enfocarse en el interior. Y ahí dicen, así, ¿no? Así, adentro, ¿no? Me enfoco, ¿no? Me enfoco en mi ellos dicen eso, ¿no? Son ceras, ¿no? Pero ellos dicen, ¿no? Que hay un centro, como en un barco, hay un centro de equilibrio, hay un centro en nuestro ser. Ahí, tienes que mirar. Ahí en tu ojo interior, así dicen, ¿no? Esa es esotérica. Eso no es lo que ni la palabra nos enseña ni lo que debemos hacer, ¿no? En el coaching también existe el enfoque.
El enfoque en la autoconciencia, de estar consciente de lo que uno quiere hacer en la vida, en la mente, ¿no? En lo que uno piensa, enfoque en los beneficios, lo que uno puede lograr, etcétera, etcétera. Bueno, como empresario suenan palabras interesantes y está bien, perfecto. Pero para la vida cristiana todavía las cosas son un poco diferentes. Dile a que está a tu lado, si hacen coaching ahí en las empresas, qué sé yo, eso es una cosa. Dile a que está a tu lado. Si hacen coaching en las empresas es una cosa. En la iglesia no se hace coaching. En la iglesia nos enfocamos en Cristo. Amén. Y ahí todos somos, por eso Pablo también dice, nadie piensa que es maestro de los demás. Todos nosotros bebemos y aprendemos de nuestro Señor. Amén. Entonces nosotros nos enfocamos, y voy a decirlo así porque de eso vamos a hablar. Voy a decirlo así, nuestro enfoque es en el sentido de un cálculo matemático y del inventario. Eso es nuestra vida como cristianos. Es un cálculo matemático y de inventario que también tiene que ver con números y con cálculos y todo esto, ¿no? Voy a explicar por qué lo digo así, ¿no? Yo no lo diría así por mí mismo, sino porque eso dice Pablo. Eso dice Pablo, ¿no? Esos son los términos que él utiliza. Claro, lo traducimos un poco diferente, pero tiene que ver con esto, ¿no? Miren, para no quedar mal, digamos, la King James Version la anterior semana, ¿no? Que Dios no lo permite, digamos, ¿no? Así un poco le he dejado que queda mal la King James Version. Hoy día voy a dar más bien elogio a la King James Version, ¿ya? Para un poco equilibrar el asunto. En la versión inglesa, ojalá yo lo traduzca, yo lo diga bien. Entonces, en el verso 11 dice de esta forma: Likewise, reckon ye also yourselves to be dead. Eso dice el verso 11. ¿No? Entonces, likewise, reckon ye also yourselves to be dead. Reckon, R-E-C-K-O-N, reckon. Cuentan, ¿no? ¿De calcular viene? De calcular. Por eso estoy diciendo la King James. ¿Qué dice? Estimar, computar, calcular. Ese es el término que utiliza la King James Version. Y es bueno, porque ese término utiliza Pablo. De calcular. En otras palabras, calculen ustedes correctamente de que ustedes están muertos. O sea, piensan bien en otras palabras. Nuestras traducciones, ¿cómo dice el verso 11? Vamos a leer todo. Vamos a leer el verso 11 hasta el 14. Dice así. Donde Pablo utiliza que tiene que ver con inventario y con computar y con calcular y con contar, con la cuenta, con inventario. En nuestra Reina Valera dice consideraos, de considerar, de pensar, de estimar, ¿no? Entonces dice así, el verso 11 al 14 leo. Dice Romanos 6, 11 al 14. Así también vosotros, consideraos, hagan un buen inventario, dice Pablo. Calculen bien, hagan un buen cómputo en sus vidas, consideraos. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien. Entonces, aquí ya les he hablado que podemos traducir la versión inglesa y más que todas las palabras del apóstol Pablo. Podemos traducir un poco más directo diciendo igualmente cuéntense, estímense, cuéntense o calcúlense a ustedes mismos como muertos. Cuéntense, suman en sus vidas, deben sumar esto. Si no suman esto no tendrán fuerza. Suman esto en su vida. Asuman, de ahí viene la palabra asumar, ¿no? Asuman esto en su vida,
de que ustedes estén muertos al pecado. ¿Se recuerdan la pregunta inicial que hizo Pablo? ¿Seguiremos viviendo en el pecado porque Dios nos ha perdonado tanto? ¿Porque la gracia de Dios es tan grande? Esa es la pregunta inicial, ¿no? La próxima semana vamos a observar la segunda pregunta, ¿no? Pero aquí estamos todavía en esto. ¿Seguiremos viviendo en el pecado? ¿Y qué respondió Pablo? ¿Se recuerdan? Los que no lo han escuchado lo pueden hacerlo en el canal YouTube. De ninguna manera, jamás. Eso no te ocurra. ¿Cómo se te ocurra? ¿Cómo vas a pensar así en esos términos? ¿No sabes que has muerto? ¿No sabes que Cristo ha resucitado y tú con Él te has unido? Debes unirte a la muerte de Cristo, a la resurrección de Cristo. Por eso, Pablo, ahora ustedes deben sumar en sus vidas, deben calcular y contar y estimar y computar y considerar que ustedes están muertos al pecado. Amén. ¿Han escuchado esa famosa frase donde justamente este Señor cuestiona la vida y la muerte y el sufrimiento y todo eso? Esta frase, ser o no ser. Esa es la cuestión, ¿se acuerdan? Shakespeare, o Shakespeare, como algunos dicen, ¿no? Shakespeare, ¿no? Entonces, sé o no sé es la cuestión. Pablo podría decir al cristiano para enfocarle, para estar enfocado correctamente en la vida, vivo o muerto. Ese es el asunto. Saulo de Tarso. Mucho mejor que Shakespeare. Me digo así mal, ¿no? Un poquito, ¿no? Vivo o muerto, ese es el asunto. Ahí tiene que estar enfocado correctamente en la vida. ¿Dónde debemos estar muertos y dónde debemos estar vivos? Y dice Pablo, así también vosotros considerados muertos al pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hay aspectos en tu vida como cristiano que tienen que estar enfocados en la muerte al mundo, en la muerte, como decía Pablo, lo hemos observado la semana anterior. Yo estoy crucificado al mundo y el mundo para mí está crucificado también. Yo estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. No para que no vaya a predicar, sino en el sentido, yo ya no sigo más a este mundo. Yo ya no vivo más para este mundo. Yo ya soy del reino de Cristo. Como decía Pablo también, el Padre nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ese es mi existir, esa es mi vida, esa es mi realidad, ese es mi enfoque. Amén. Mi enfoque correcto de la vida. Hay aspectos de mi vida como cristiano donde debo calcular bien en mi vida que estoy muerto. Y hay aspectos en mi vida donde debo calcular y estimar y considerar, ahí debo estar bien vivo. El problema de nosotros como cristianos a veces lo ponemos al revés. Donde debemos estar bien muertos, y donde debemos estar bien vivos para Cristo, para Dios, eso me aburre. Ese es nuestro problema, queridos. No tenemos este enfoque correcto de la vida. Pero queridos, justamente esa es nuestra fortaleza como cristianos. Si no nos enfocamos correctamente, no vamos a tener fuerza, podemos estar ahí así. Recién, cuando tú y yo nos enfoquemos correctamente en la vida como cristianos, como seguidores de Cristo, tendremos la fuerza también para marchar y para servir, para rechazar lo que debemos rechazar y para abrazar lo que debemos hacerlo. Amén. Nos unimos a la muerte de Cristo porque fuimos sepultados juntamente con Él. ¿Sabes que cuando tú te has entregado a Cristo hubo un entierro? Si quieres así, con música, con banda, así, no sé si con lloro, con dulces, con matecito. Algunos fumaron, tal vez, no sé. Los entierros son así, ¿no? Entonces, hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Pero también nos unimos a la resurrección de Cristo. Y eso decía Pablo, andamos en una nueva vida. Ese es el enfoque correcto en Cristo. Es decir, Pablo explica las consecuencias prácticas de la muerte y resurrección de Cristo. No son cosas místicas, irrelevantes o relevantes, pero que no existen. No, obviamente, Cristo realmente murió. Realmente resucitó.
Pero lo que está Pablo ahora explicando, sin embargo, de que simplemente Cristo haya 2000 años haya muerto por ti y hace 2000 años haya resucitado por ti, es un hecho histórico que está ahí. Pero debe tener consecuencias en tu vida hoy si tú eres hijo de Dios. Si no eres nada, entonces no te preocupes. Pero si eres un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, un cristiano, tiene consecuencias prácticas en tu vida. Todo el resto, diría Pablo, no ha entendido entonces si no toma en cuenta esto. Me cuesta, a todos nos cuesta, eso no es el tema. Y justamente por eso, cuando Pablo dice, suman, estiman, consideran, piensan, enfóquense correctamente, Pablo no dijo, uno, eso para los perfectos, para los fortalecidos, para los poderosos. Y Pablo tampoco lo dijo una vez en tu vida nomás, sino Pablo lo dice de una manera todo el tiempo. Si quieres, todos los días debes considerarte muerto al pecado. Te despiertas y el pecado ahí quiere, mira, yo no existo para ti, no, dile que no estoy. Así. El Evangelio lleva una práctica de vida. Algo distinto acerca del Evangelio. Esa consecuencia práctica del Evangelio, si no se pone en práctica en la vida de cada uno de nosotros, Pablo diría, eso no se puede aceptar. Pablo decía, me genoito. No, eso no puede ser de ninguna manera. Así no funciona. El Señor Jesucristo ya lo decía. En Juan 15, verso 14 a 16, decía Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Claro, nos declaramos amigos de Dios y de Cristo, pero debemos llegar a ese punto. Jesús nos llama amigos y nos acepta como amigos cuando nosotros estamos en este enfoque correcto en la vida, en esta disposición. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Por eso te llamo Señor. ¿De qué sirve, como decía Jesús también, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Entonces, vosotros sois mis amigos si hacéis, mira este condicionante tremendo, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, ok, cuando ustedes ya hacen lo que yo quiero, lo que yo os mando, cuando ustedes ya están enfocados correctamente en esta vida cristiana, entonces ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Claro, nosotros tenemos que saber de nuestro Señor, debemos conocer a nuestro Señor. Jesús en el mismo Evangelio, después más me lo dice, después de 15, dice Jesús, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. O sea, es conocer. El siervo recién está empezando a conocer, pero el amigo, el Hijo, ya conoce a su Señor, conoce al Maestro, conoce a Jesús. Por eso os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Está aquí. O sea, podemos conocer. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Aquí está. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Aquí está. No basta ver esas películas evangelísticas, y algunos todavía hechos por algunas sectas, por si acaso. Algunas películas ahora, series, creo que Netflix, no sé dónde, ¿no? Hasta ni siquiera son cristianas, sino son de sectas. Algunos lo hacen mormones, otros lo hacen esa herejía de para de sufrir. Tengamos un poco de cuidado con que veamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conocer a Jesucristo? No basta ver películas acerca de Él, sino en su palabra. Porque aquí Él ha revelado quién es el Padre. Y aquí podemos analizarlo, leerlo, observarlo, pensarlo, cranearlo, como ya les he explicado, ¿verdad? Y sigue diciendo Jesús, no me elegiste, o sea, ahora habla Jesús las consecuencias del Evangelio. No simplemente, ya somos cristianos. Tiene que llevar a consecuencias a nuestras vidas. Jesús decía en el verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ese es el enfoque que el Señor Jesucristo nos da. De enfocarnos correctamente en esta vida. Él me ha escogido, Él me ha salvado, y preguntarnos un poco, ¿y para qué será, no? Esa es la pregunta, ¿para qué será? Claro, o sea, tiene que llevar consecuencias prácticas a nuestra vida.
No simplemente ahora soy hijo de Dios, ahora soy cristiano y andamos desenfocados, todas las caras borrosas. No sabemos nada de lo que es el reino de Dios. Un poco repetimos frases, pero realmente no hemos entendido. Pablo utiliza aquí la palabra consideraos, lo que en inglés traduce recon. No sé si digo correctamente ahora otra vez, ¿no? Recon, creo que está más o menos, ¿no? Recon. Y es calcular, es sumar, es estimar, es computar, es contar, es atribuir. La palabra que utiliza Pablo puede ser traducida como consideraos, de considerar o de estimar, pero también es de calcular y de contar. O sea, hacer un inventario en mi vida. ¿Cuál es mi enfoque? Y buscar en las Escrituras, porque en ninguna parte lo vas a encontrar, querido. Enfocarnos, ¿qué nos enseña la palabra, las Sagradas Escrituras? Pablo utiliza esta palabra, logizomai. Esa es la palabra para calcular. Y realmente era un término que se utilizaba en las empresas, en el mercadeo, ¿no? Logizomai, contar, calcular, inventar. Escúcheme esto. Pablo utiliza el Nuevo Testamento, esta palabra de considerar, de calcular, de estimar, de atribuir, de sumar, a veces traducido de diferentes formas, según el contexto, pero el Nuevo Testamento utiliza esta palabra 46 veces, todo el Nuevo Testamento, 46 veces. ¿Saben cuántas veces solo Pablo la utiliza la palabra? 40 veces, solo Pablo. Imagínense. O sea, para Pablo era algo bien claro. Por eso Pablo llama también culto racional, ¿se dan cuenta? Un culto que tú sepas como cristiano calcular y contar 1 más 1 es 2 y no 5. Pero a veces hoy día el cristianismo ha perdido esa capacidad de hacer buen cálculo, un buen inventario cristiano, un buen enfoque correcto. Hoy día nos enfocamos en cosas que uno duda de repente, pero ¿es este el enfoque? ¿Es este el énfasis? Y hacemos énfasis en algunos aspectos donde debemos hacer énfasis en lo correcto. ¿Y el resto cómo viene? ¿Qué dice Jesús? Como añadidura, dile a que se te lava, como añadidura. Enfocarnos correctamente. Todo el resto viene ya como añadidura. Especialmente, mucho utiliza el apóstol Pablo este término, esta palabra de estimar, de calcular, de considerar, de atribuir. Especialmente en el capítulo 4 de Romanos. ¿Se recuerdan que hemos hablado ahí? Cómo Pablo ahí explica la vida de Abraham y cómo fue contado, sumado, la misma palabra. Cómo fue contado su fe como justicia. Ahí lo utiliza 10 veces, un solo capítulo, para explicar el Evangelio, de cómo una persona es salvo. Y Pablo dice, una persona es salvo porque ha entendido el cálculo divino. Fe en Dios lleva a mi vida a justicia, porque Dios lo suma hacia mí. Yo no lo tengo, pero Él lo cuenta para conmigo. Él me estima. Ahí también nosotros debemos considerados muertos para el pecado, dice Pablo, pero Dios considera y estima y suma y calcula. Cuando tú tienes fe en Él, Él te suma a ti lo que tú no tienes, justicia. Eso explica Pablo en Romanos 4. Y si quieres volver a escuchar, ahí está pues, en el YouTube. ¿No ve? Entonces, pensar correctamente como alguien que cree y entiende el Evangelio. Calcular adecuadamente. Si Cristo me escogió, pues debe ser para algo. Y algo debemos buscar y enfocar. No inventarnos, no soñar simplemente. Es bueno soñar, pero soñar según Cristo. Amén. Amén. Calcular adecuadamente. Si creo en el Evangelio, ¿qué resulta ser? Debo vivir conforme al Evangelio. Amén. El versículo 11 es muy importante. El versículo 11 también nos explica, considerar pues ¿qué? Bueno, Dios considera cuando tú crees en Él que eres justo. Pero tú también debes sumar. Tú también debes poner tu parte. Tú pones tu fe. Bueno, aquí está mi fe, Señor. Gracias, Señor, me ha regalado justicia. Ahora, ¿qué más debo poner en este cálculo divino? El cálculo eterno de Dios. ¿Qué más debo poner? Que tú debes considerarte muerto al pecado. ¿Quieres vivir como cristiano? ¿Quieres ser fortalecido en la vida en Cristo? ¿Quieres realmente ser una persona que realmente sigue a Cristo? No importa lo que dicta el mundo. Entonces debes fortalecerte y enfocarte correctamente.
¿De qué manera? Pablo dice, debes considerarte muerto al pecado. Ningún día debes olvidar esta realidad. Yo ya no vivo para el pecado. Antes, no sé si tú, pero yo de repente, ¿no? Tampoco demasiado, pero ya suficiente. Antes yo me revolcaba en mi pecado. ¿Sí o no? No sé si tú, pero, ¿no? Pero hay algunos sí, ¿no? Pero yo creo que si hemos entendido el Evangelio, creo que cualquiera podríamos decir, yo creo que todos hemos sido unos cerdos. ¿No? ¿O no? ¿Ha llegado a esa convicción a nosotros o todavía? Pero pastor, pero así no tanto, tampoco. No importa. Eso éramos ante Cristo. Eso éramos ante Dios, ¿sí o no? Por eso murió Cristo por nosotros. Cristo murió por los cerdos. Claro, yo utilizo un poco términos más modernos, ¿no? Pero eso decía Jesús al final, cuando ahí los fariseos se creían justos. ¿Y qué decía Jesús? Yo no he venido para justos. Yo he venido para los enfermos, para los pecadores. Traducción moderna a la Reina Gerster, he venido para los cerdos. ¿No? Entonces, no debemos olvidar que ya no vivimos para eso. Como mi pastor siempre decía, antes teníamos no solamente éramos cerdos, sino teníamos corazón de cerdo. Ahora dile al cerdo, oye, no te revuelques más en el barro. ¿Qué va a hacer? No, a mí me gusta. ¿No? ¿Qué tiene que pasar con el cerdo? Mi pastor siempre decía, tiene que ponérsele un corazón de cisne, ¿no? De cisne. ¿No? Un corazón de cisne, una mentalidad y un corazón de cisne. ¿Te acuerdas, Remy? ¿No? Siempre decía así nuestro pastor, ¿no? Corazón de cisne. Y cuando tiene corazón de cisne, ¿qué va a hacer? No, eso ya no es mi identidad, ¿no? Eso ya no es mi enfoque. Mi enfoque es ahora, está limpio, bonito, anda así como buen cristiano. ¿Sí o no? No de apariencia tampoco nomás, ¿no? Para eso también el pastor tenía un término, ¿no? ¿Se recuerdan? Cara de cafetera, ¿no? Algunos cristianos, cara de cafetera, ¿no te acuerdas? Cara de cafetera, ¿no? Apariencia de cristiano. No, dile que se está hablando, no es de apariencia, es de verdad. Amén. Entonces, queridos, en Gálatas 2:20, la primera parte por lo menos, decía Pablo también lo mismo, de estar considerarse muerto al pecado. ¿Quieres ser fuerte como cristiano? ¿Quieres fortalecerte como cristiano? Entonces debes considerarte muerto al pecado. No, pero otros dicen otra cosa que es, no sé, yo estoy leyendo aquí, la palabra. La palabra de Dios me dice claramente el enfoque correcto es considerarme muerto al pecado. Así como Pablo decía también solamente la primera parte, la parte A, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Eso era su fortaleza. Que ya no confiaba en sí mismo, ya no vivía él mismo, sino ahora yo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Esa es su fortaleza, es la fortaleza del cristiano. Por eso podía viajar por todos lados, por eso podía predicar a todos lados, por eso podía hasta estar encarcelado en diferentes lugares. Por eso podía pasar todo lo que pasaba, porque ya no vivía Pablo, sino vivía en Cristo. No importa lo que pasaba. Y hasta, no porque él lo buscaba, como algunos cristianos hoy día buscan, ¿no? Que me mate porque soy un buen cristiano. No, un buen cristiano quiere estar vivo para el Señor. Un buen cristiano quiere servir en este mundo. Y solamente si le quitan la vida a la fuerza, ni modo. Pero al final hasta esto, Dios debe estar permitiendo entonces. Pero el cristiano quiere estar vivo. El cristiano cuida su vida. El cristiano no busca la muerte así, la muerte física, porque el cristiano quiere servir al Señor. El cristiano quiere morir al pecado. Pero el cristiano quiere vivir en este mundo, porque Cristo me ha enviado a este mundo para servir a los demás y para predicar el reino de Dios. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Han observado eso? ¿Cómo Pablo cuidaba su vida? Solamente por ir encarcelado cuando ni Macana, que Macana le han pillado predicando. Bueno, pum, lo han agarrado. Pero ¿cuántas veces leemos en la palabra que él se escapaba? ¿Y cómo se escapaba? No, en una canastita de comida. Su primera escapadita, ¿se acuerdan? En Damasco, ¿no? Él cuidaba su vida. Que me maten. Como hoy día dicen, que me maten, no me importa. ¿Cómo que no te importa? Tu vida es preciosa. Y entendemos mal algunas palabras cuando dicen, no, pero preciosa es la muerte de sus hijos, algo así, dicen, ¿no ve? Sí, pero eso es cuando es a la fuerza, cuando Dios lo permite, no cuando tú lo buscas. Yo cruzo en rojo nomás porque, ¿qué?
¿Se dan cuenta? No necesitamos seguir en esto, ¿no? Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Cuál es el enfoque correcto? Considerarse muerto al pecado, para el pecado. ¿Cuál es mi fuerza? Lucas 22, 42. Mientras más muerto, más fuerte. Otro cálculo divino. Mientras más muerto, más fuerte. Ya nos damos cuenta, ¿no? La palabra muerte aquí es una palabra que ilustra algo. No está hablando que realmente, tienes que morir. Sí, tienes que morir a tus pecados, a tus concupiscencias, a tus deseos, etcétera. Pero nadie está hablando aquí realmente que debes hacer harakina, o ¿cómo lo llaman esto? Harakiri. No, nadie está hablando de esto. Está hablando, a veces realmente es más difícil morir al pecado que morir de verdad. Morir de verdad, bueno, como dice Pablo, estoy con Cristo, ¿sí o no? Pero morir al pecado es una lucha diaria. Pero si lo haces, te fortaleces. Amén. Mientras más muerto al pecado, más fuerte. Miren lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Él mismo no solamente lo predicó, sino lo vivió. Dice en el verso 42, Padre, conocemos eso, ¿no? ¿En qué situación estaba? Estaba ya en el jardín de Getsemaní, a punto de ser aprehendido, detenido por los soldados del templo. Está orando. Lucas nos dice que estaba orando con tanta angustia. Escúchame eso. Con angustia estaba orando. Tanta angustia y sufrimiento en su interior que le salía sangre. Y no es un cuentito eso que Lucas inventó, sino realmente es así. Eso es parte de la medicina que dicen, sí, puede ocurrir cuando una persona está tan mal, tan angustiado, tan mal, tan con temor y con terror en su corazón, que puede hasta romperse las venas aquí y puede empezar a salir sangre. Así tan angustiado estaba el Señor. Pero aún en esto, porque eso era su fortaleza, decía, Padre, si quieres que pase de mí esta copa. Escúchame, Jesús en su humanidad, así como humano, no deseaba morir. No es que, así alegremente. Él sabía lo que significaba, ¿me explico? Jesús dice a su Padre Celestial, si es posible, Padre, si hay otro camino que pase esta copa de mí, es decir, esta muerte, que no tenga que morir. Él dio su vida, por supuesto, pero no está ahí, mátame nomás. No era así. Él estaba angustiado frente a esto. Y él pedía, Padre, si es posible. Ahora tienes que un poco imaginar cómo oraba. No está diciendo la cosa como tan tranquilo como yo lo digo esta mañana. Él estaba angustiado, Padre, si va, por favor. Así. Ni se puede replicar o repetir, ¿verdad? Pero donde realmente cobró su fortaleza, su fuerza para enfrentar esta muerte en la cruz, su fuerza como nuestro Salvador, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Murió. Hasta podemos decir, para ilustrar un poco, Cristo no murió en la cruz simplemente. Cristo murió en el jardín Getsemaní. Es el que se haga tu voluntad. Ha muerto a sus propios deseos, a sus propios anhelos. Ha muerto. Podemos decir, Jesús murió en el jardín Getsemaní para luego terminar de morir en la cruz, que todavía es muy difícil. Amén. Y luego dice Pablo, consideraos, verso 11, consideraos muertos al pecado. Pero ¿qué dice luego? Pero, y ahí punto, podríamos poner consideraos, en vez de pero, podemos poner también gramaticalmente, es correcto, para entender las frases. En vez de pero, podemos poner también consideraos vivos para Dios. ¿Y dónde? No simplemente como, yo creo en Dios, sí, yo. No, en Cristo. Esa es la clave. Dile a que está a tu lado, la clave está en Cristo. No que tú creas en Dios. ¿Qué decía Santiago? Los demonios también creen en Dios. O sea, eso no es el enfoque creer en Dios, sino estar en Cristo. Amén. Vivo para Dios, pero en Cristo quiero vivir para Dios. A través de Cristo, conocerle a Cristo. Todo tu enfoque y pensar, vivo para Dios.
Vivo para conocerle, vivo para agradarle, vivo para servirle y vivo para darle a conocer. Me considero muerto al pecado y al mundo y a las tinieblas y a los deseos maliciosos que no agrada a Dios, pero me considero vivo para Dios en Cristo, para servirle, para conocerle, para agradarle, para darle a conocer a los demás. Esto es la fortaleza del cristiano. Filipenses 1:21, la primera parte también decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Yo quiero vivir para Cristo. Aunque estoy dispuesto a morir, aquí habla de físicamente incluso, pero para mí el vivir es Cristo. No busco la muerte, decía Pablo. Busco salvar mi vida cuando puedo lograrlo. Al final ya no lo logró. Pero su enfoque era vivo para Cristo. Eso era su fortaleza. El enfoque vivía para Dios en Cristo Jesús. Su fortaleza es una paradoja. Hay paradojas en la Biblia, ¿no? ¿Conocen las paradojas en la Biblia? Cosas aparentemente contrarias, ¿no? Pero por ejemplo Jesús dice, alegres los que lloran, ¿se acuerdan? Bendecidos, bienaventurados los que lloran. Es una paradoja, pero ¿cómo es eso? Eso es que necesitamos entender que la fortaleza del reino de Dios y el vivir en el reino de Dios es muy distinto a lo que el mundo dice y hace. Una paradoja es, mientras más débil, más fuerte. Mientras más muerto, más vivo. Hasta Jesús decía estas cosas al decir, el que busca la vida, la perderá. Y el que la pierda su vida por la causa de Cristo y del Evangelio, la hallará. Así funciona el cálculo del reino. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es el cálculo del reino de Dios? En 2 Corintios 12:9 ya nos suena eso, ¿no? Decía Pablo, cuando él oraba, ¿no es cierto?, por un malestar en su vida, él lo llama un aguijón, ¿no? Aguijón nomás, ok, aguijón nomás. A veces quiero poner la U. Un aguijón nomás. Entonces oraba 3 veces, o sea, no interminantemente, ¿no? Sino oraba 3 veces y luego Jesús que decía, ya basta, ya no ores más. ¿Por qué? Y me dijo el Señor, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo aumenta eso diciendo, por tanto, su resultado, su enfoque correcto en la vida, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Mientras más muerto estoy, más puedo vivir para Cristo. Amén. De buena gana, decimos, ¿no? Con ganas, realmente, con ganas, con gusto, ¿no? Me gloriaré, ahí entendido, decía Pablo. Entonces, aquí entendido, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, ya me quejaré más. Para que repose sobre mí, no mi poder, cuán fuerte soy, sino para que repose en mí y sobre mí el poder de Cristo. Queridos, eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 6, lo mismo. ¿Se dan cuenta que cuando observamos bien las cosas, hay varias cosas que él repite en diferentes cartas? Lo más similar, para que ustedes puedan observar, por ejemplo, es Romanos, va en varios aspectos, y Gálatas. Hay varios aspectos bastante similares, ¿no? Y aquí también dice Pablo a los corintios, ¿cuál es la fortaleza del cristiano? Más bien cuando se considera muerto. Su enfoque correcto de la vida, eso era la fortaleza de Pablo. Y eso puede ser la tuya y la mía también. Cuando yo hago un buen inventario y cómputo y cálculo en mi vida, de considerarme muerto al mundo y al pecado, y a mis concupiscencias y mis malos deseos, muerto, no estoy así, ¿no? Y cuando Dios me llama, sí, heme aquí, Señor. Aquí vivo para ti, Señor. Amén. Y dice en el versículo 12 y 13, para finalizar, muertos al pecado, pero vivo para Dios. Y decía 12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué sería? Que el pecado sigue dominándome. ¿Qué sería? Pues obedecer las concupiscencias, los malos deseos del pecado y de mi cuerpo. Obedecer a estas cosas, obedecer a las maldades, obedecer en las tentaciones, obedecerlas. Eso es de repente que me estoy sometiéndome voluntariamente al señorío y reino del pecado. Venga pecado, venga maldad, gobiérname. Y Pablo dice, no hagan esto. ¿Quieren ser fuertes como cristianos? Entonces, que no se dejen, no permitan, dice otra traducción, no permitan que el pecado os gobierna. No permitan eso. Ahora, es algo muy interesante. Es un aspecto tuyo y mío. No simplemente es orar, Señor, no permitas, como le decía la King James, ¿no? Que Dios no lo permita. No es esa la oración correcta. Señor, no permitas que el pecado me gobierna. No, tú tienes que hacer eso en tu vida. En una buena desobediencia al pecado y a las concupiscencias. Una buena, dile que está a tu lado, buena desobediencia. Una rebeldía a la maldad. No. Con porfiadidad, ¿cómo se dice? ¿No? Soy porfiado. Cuando se trata al mundo y al pecado y a la malicia y a la maldad, soy porfiado y digo, soy burro y digo, no quiero. Amén. Bendito los burros. ¿Se acuerdan, no? Que había un burro que se convirtió en profeta y profeta en burro. ¿Se acuerdan? Ahí está. Bien. Entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis. No se pongan al lado de la maldad. No se pongan ahí como el pecado y la maldad, somos amigos. Eso está diciendo, no preséntense. No se pongan al lado del pecado. No se pongan en la banda de la maldad. No se pongan en el partido de la maldad. Doble sentido, ¿no? Entonces, no estén en el bando equivocado, dice Pablo. No se pongan al lado del pecado, no se pongan al lado de la maldad y de la concupiscencia, como instrumentos de injusticia, aquí dice iniquidad, sino pónganse a favor y al lado de Dios. Aquí dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. Al pecado tienes que decir, no, yo estoy muerto, yo no existo. No, estás equivocado, pecado. Yo no existo. No sé de qué hablas. No, nada. Y cuando se trata de Cristo y de Dios, heme aquí, Señor. Yo me pongo a tu lado. Yo llevo sobre mí tu bandera. Yo me pongo al lado tuyo, Cristo. Yo me veo en ti, Jesús. Amén. Vivos para Dios, vivos para Cristo. Y mis miembros, mi cuerpo, no lo presento. Tómame, pecado, tómame, aprovéchalo. No, sino digo al Señor Jesucristo, Señor, toma mi vida. Señor, si me has dado años de vida todavía, aprovéchalo para ti, Señor. Estoy dispuesto a servirte. Yo estoy por tu lado, estoy a tu lado. Esa es la fortaleza del cristiano. Es la verdadera fortaleza del cristiano, su enfoque correcto en la vida. Amén. Terminando, entonces no permitan ustedes, dice en la NTV, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Es algo que yo debo realizar. Pero ¿qué piensan algunos cristianos hoy día? Algunos piensan, ¿no? No, a mí ya no me pasa nada. Yo estoy libre de todo el pecado. ¿Qué decía Pablo? El que se considera firme, tenga cuidado que no caiga, ¿verdad? Entonces, decía Pablo, y esas cosas les acontecieron, está hablando del Antiguo Testamento, y hay varias historias del Antiguo Testamento que nos enseñan que aún hombres de Dios han caído en terribles pecados, ¿sí o no? Lo más conocido tal vez el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, ojo. O sea, la palabra, aquí Pablo nos está diciendo, hoy tengan cuidado, no simplemente digan, el pecado, no, o sea, enfocarse no significa negar la realidad. ¿Me explico? Enfocarse no significa negar la realidad.
Hay cristianos hoy día parecieran más negar la realidad que enfocarse. Y parece similar, pero no es lo mismo. Enfocarse en Cristo, enfocarse en yo me considero muerto para el pecado, no significa pensar el pecado ya no tiene poder sobre mí. Oh, es peligroso. Si no te cuidas, si no lo consideras todos los días, el pecado puede venir como un hombre de guerra en contra tuyo. Por eso decía Pablo, toman en cuenta como ejemplo las cosas que están escritas de hombres y mujeres que de repente parecían tremendos hombres de Dios y ¡pum! Se han caído. ¿Por qué? Porque se han descuidado, porque pensaban que estaban enfocados cuando estaban negando la realidad nada más. No es lo mismo. Hoy día muchos cristianos simplemente niegan la realidad. Eso no significa que están enfocados. ¿Sabes la diferencia, no? Entonces, esas cosas les acontecieron, dice Pablo, como ejemplo. Por ejemplo, el rey David. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Si eso podía pasarles a ellos, podría pasar también a nosotros. Si un hombre que era un hombre conforme al corazón de Dios, que hasta Jesús permite decirlo, yo soy hijo de David. Abraham, soy hijo de Abraham. Si a ellos pasaron cosas bárbaras, tremendas, entonces Pablo dice, estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Resulta Pablo diciendo, así que, toma como ejemplo el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos de hombres de Dios que han caído en pecado, terribles pecados. Tienen que arrepentirse, pero fue muy doloroso. Así que dice Pablo, el que piensa está firme, mira que no caiga. Ese es el contexto, ¿no? Entonces realmente debemos presentarnos a Dios como instrumentos de justicia. Mateo 6:33. El enfoque que Cristo nos da no es negar la realidad, sino realmente buscar lo que tú debes buscar y hacer lo que debes hacer. Jesús decía al respecto, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo quiero ser un instrumento de justicia, decía Pablo. Yo quiero que mi vida sirva para servir a Dios, para establecer la justicia y para enseñar la justicia. Ahora, no es una justicia como el mundo lo enseña. Nada tiene que ver con justicia social y de repente como algunos quieren imponer a la palabra de Dios. No, la justicia del reino es todavía distinto y eso hay que aprender. Aquí está. Amén. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y luego qué pasa? Y todas estas cosas de lo que nosotros de repente andamos orando, preocupados y afanados, ¿no? Entonces, no, enfócate. Enfócate en lo correcto en tu vida como cristiano. Esa es tu fortaleza. Mientras más buscas el reino de Dios y conozcas la justicia de Dios, entonces más fuerte vas a ser como cristiano. Amén. Y todo el resto va a venir como añadidura. Entonces, se debe buscar, dice, se debe poner en acción. Tu vida debe ser una búsqueda del reino de Dios y de conocer la justicia de Dios. Primeramente, dice aquí Jesús, en primer lugar, el enfoque está ahí, el reino de Dios, el gobierno y señorío de Dios. ¿Qué es injusticia? Para apartarnos de aquello. Todo lo que Dios desaprueba, eso es injusticia. Amén. No simplemente algo que, me parece mal, un ratito. Hay cosas que Dios hace en su justicia en las Escrituras, en la historia de Israel, nos parece mal. ¿O no? Tal vez a ti ya no, pero a otros sí, ¿no? Nos parece de repente mal. Pero ¿cómo puede? Hasta Malaquías replica las palabras del pueblo de Israel. Ustedes dicen, no, y ustedes, cuando más bien ustedes, dice Dios, ¿no? Entonces, está mal el Señor, decía Israel. Está mal, Dios está actuando mal. Yo estoy actuando mal, dice Dios. ¿No son ustedes sus malos caminos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es injusticia? No es lo que te parece a ti injusto. Como dicen a veces los niños, ¿no? Eso es injusto. ¿Escuchabas de tus hijos? ¿No? Cuando obviamente les prohíbes algo, ¿no? Es injusto. Escucha. De ese ya no. Entonces, ¿qué es injusticia en el reino? Todo lo que Dios desaprueba. Entonces hay que leer y observar qué desaprueba Dios, qué aborrece Dios.
Y eso nosotros debemos desaprobar en nuestras vidas y enseñar a otros. Amén. ¿Qué es justicia? Pues todo lo que Dios aprueba, lo que Dios ama, lo que Dios quiere, lo que Dios busca. No simplemente una justicia como dicen, no, todos igual, no, un ratito. Lo que Dios aprueba es justicia en el reino. La justicia del reino no es una justicia como lo mantiene el mundo, menos es una ideología. No tiene nada que ver la justicia de Dios y del reino con lo que el mundo y los partidos políticos hablan y requete blablan. Amén. Entonces, considerados muertos al pecado, no ofrezcan sus vidas a la injusticia como instrumentos de iniquidad y de injusticia. No apruebas lo que Dios desaprueba. Tú debes desaprobar, reprobar cosas que Dios también aborrece. Y justicia, ofrecer tu vida para Dios, para su justicia, para su reino, es abrazar también y comprometerte y ponerte al lado del reino de Dios, de su justicia, lo que Dios aprueba y lo que Él manda. Esa será tu fortaleza de tu vida. A partir de hoy día vamos a ver cristianos fortalecidos. No solamente mujeres, también hombres. Amén. Amén. Nos pongamos de pie, por favor.